Hola, buenas noches. Un gusto poder saludar en este tiempo en el cual pretendemos ir otra vez a la escritura, poder aprender de ella en medio de tiempos que no son tan comunes, para algunos son un tanto difíciles, pero en tiempos en los cuales la palabra de Dios tiene mucho que decir también a nuestras vidas. Una de las cosas que el ser humano con frecuencia busca, se habla, piensa en ello, y se ha escrito mucho, hay tanto libros como pequeñas frases en torno a este tema, es del asunto de la felicidad. Qué importante es que a Dios le interesa que el ser humano sea feliz. Y Dios nos ha dado los principios indispensables, esenciales para poder acercarnos hacia lo que es la felicidad y poder disfrutar la plenitud en la vida. Nos va a llevar en algunas sesiones el poder tomar tiempo para pensar en ello y poder replantearnos cuál es el principio de Dios, cuál es el camino de Dios que Él ha permitido al ser humano para que en verdad pueda ser feliz de acuerdo al modelo de Dios. Estaremos abordando una parte importante en el Nuevo Testamento, parte de las enseñanzas que el Señor Jesús compartiera con la gente de su tiempo hace más de 2000 años, una parte que para muchos es bastante conocida. Ahí en el Evangelio según San Mateo, en el capítulo 5, dentro de lo que se le conoce como lo que es el Sermón del Monte, encontramos las bienaventuranzas. Así que estaremos hablando el enfoque de Dios para la felicidad a partir de la enseñanza de las bienaventuranzas. Así que les invito a que comencemos en este tiempo el día de hoy. Iremos viéndolo por partes en algunos días. Que Dios nos ayude a replantearnos y poder pensar y sobre todo poder encaminarnos hacia lo que es ser feliz, pero de acuerdo a los principios, a las enseñanzas que Dios mismo ha dado. Les invito a que podamos tener una palabra de oración y damos que sea Dios el que nos dirija, su Espíritu Santo a través de su palabra, el que nos hable y nos instruya en este tiempo. Nuestro Dios, te agradecemos porque nos permites ir a tu palabra. En tiempos difíciles, en tiempos críticos, podemos, Señor, encontrar dirección, enseñanza, consuelo en ella. Pedimos que seas tú quien a través de tu palabra y con la dirección de tu Espíritu nos hables y nos enseñes en el día de hoy. Te lo suplicamos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Les invito a que en primer lugar busquemos allá en el Evangelio según San Mateo, en su capítulo 5, para poder recordar, leyendo el fragmento de las bienaventuranzas, poder recordar lo que enseña esta parte de uno de los discursos que el Señor Jesús dijera hace muchos años. Evangelio según San Mateo, capítulo 5, encontramos allí las bienaventuranzas. Les invito a que puedan seguir la lectura, ya sea de manera audible o con su vista, pero que puedan tener su Biblia en la mano y compartir esta parte de la escritura, o bien seguirlo con el texto que tenemos en la pantalla. Dice así esta parte de las bienaventuranzas. Viendo la multitud, subió al monte y sentándose vinieron a él sus discípulos, y abriendo su boca les enseñaba, diciendo, bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados los que lloran, porque ellos recibirán consolación. Bienaventurados los mansos, porque ellos recibirán la tierra por heredad. Bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos serán saciados. Bienaventurados los misericordiosos, porque ellos alcanzarán misericordia. Bienaventurados los de limpio corazón, porque ellos verán a Dios. Bienaventurados los pacificadores, porque ellos serán llamados hijos de Dios. Bienaventurados los que padecen persecución por causa de la justicia, porque de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados sois cuando por mi causa os vituperen y os persigan, y digan toda clase de mal contra vosotros, mintiendo. Gozaos y alegraos, porque vuestro galardón es grande en los cielos, porque así persiguieron a los profetas que fueron
antes de vosotros. Con este discurso del Señor Jesús tomaremos algunos días, algunas sesiones para poder meditar entonces en esto que son las bienaventuranzas, que hoy le llamaremos que son el camino a la felicidad. Comenzamos primero por definir un poquito lo que es ser bienaventurado. El término bienaventurado podemos definirlo, entenderlo a raíz de sus etimologías, como una persona que es bendecida, alguien que es feliz, alguien que es dichoso. Entonces, las bienaventuranzas son palabras que nos enseñan cómo poder tener en verdad vidas bendecidas, cómo podemos vivir felices, cómo podemos ser dichosos. Una de las cosas un tanto comunes es que el ser humano basa su felicidad en las circunstancias en que vive. Mientras las circunstancias le son favorables, mientras lo que vive le es agradable, entonces se considera feliz. Cuando las circunstancias lleguen a cambiar, entonces su felicidad desaparece. Los principios de Dios nos hablan que la felicidad es duradera. Así que tenemos entonces que replantearnos, y este pasaje es muy importante para ello, realmente qué es ser feliz y cómo se puede ser feliz de acuerdo al parecer de Dios. Una de las definiciones, hay varias, pero una de las definiciones que me pareció bastante interesante y muy apropiada para definir lo que es la felicidad, se dice que es un estado anímico importante de plenitud existencial, donde se valora la vida como algo positivo y digno de ser vivido. Me llamó la atención que se define la felicidad como la plenitud existencial. Por lo tanto, no depende tanto de las circunstancias. Independientemente de lo que uno viva, puede vivir de manera plena, totalmente satisfecho, lleno, independientemente de las circunstancias que uno pueda vivir. ¿Cómo encaminarnos entonces a ese sentido de felicidad? ¿Cómo encaminarnos a ese sentido pleno de la vida, independientemente de las circunstancias que lleguemos a vivir? De eso es lo que trata las bienaventuranzas, entre otras ideas muy importantes. Hemos de comenzar diciendo que, a diferencia del concepto muy popular en nuestros días, que de acuerdo a los principios de Dios, la felicidad no se busca, no es algo que debemos de perseguir. La felicidad no es algo que dependa del esfuerzo del ser humano por obtenerlo. La felicidad más bien es la consecuencia de la relación del ser humano con Dios. La felicidad es un regalo que Dios da a todo aquel que se relaciona con Él. En segundo lugar, entonces, podemos decir que la primer tarea para poder relacionarnos con Dios son algunas actitudes. Lo importante para la felicidad son actitudes que tenemos que tomar. Esas actitudes en la relación con Dios son las que nos llevan a disfrutar la felicidad que Dios provee al ser humano. Y una idea última por ahorita es que la felicidad entonces no se centra en el ser humano. La felicidad, el centro de ella, no es la persona misma. La felicidad más bien se centra en Dios. Él es quien la posee, Él es quien la otorga también a los seres humanos. El centro entonces de la felicidad es Dios mismo. Todo esto podemos encontrarlo, como lo vamos a ir viendo poco a poco a través de las bienaventuranzas. Una de las cosas interesantes que encontramos en las bienaventuranzas es que tienen un gran parecido con lo que conocemos como los 10 mandamientos, los cuales podemos encontrar y leerlos de manera detallada en el libro de Éxodo, en su capítulo 20. Y entre los 10 mandamientos y las bienaventuranzas hay una similitud que es muy interesante.
Esa similitud podemos hablarla en dos o resumirla en dos aspectos. Es que tanto los mandamientos como las bienaventuranzas nos hablan en un aspecto de la relación que el ser humano tiene con Dios. Nos enseña a relacionarnos con Dios. Y el otro aspecto que tienen también los mandamientos y las bienaventuranzas es que contemplan el hecho de relacionarnos con nuestros semejantes. Son principios de vida que Dios ha dado. Tanto los 10 mandamientos como las bienaventuranzas son principios de vida que rigen la relación del ser humano con Dios y la relación del ser humano con sus semejantes. De tal manera que los primeros mandamientos tienen que ver con la relación con Dios, los últimos mandamientos tienen que ver con la relación del ser humano con el ser humano. Y de igual manera en las bienaventuranzas, las primeras de ellas nos hablan de la relación del ser humano con Dios y las últimas bienaventuranzas nos hablan de la relación entre seres humanos. De tal manera que entonces, tomando en cuenta esto, comencemos a ver cuáles son las actitudes, cuál debe ser la conducta que el ser humano debe de tener hacia Dios, de tal forma que como consecuencia, como resultado, se puede vivir una vida feliz. La primer bienaventuranza habla de bienaventurados los pobres en espíritu. La primera actitud para poder tener una plenitud de vida, para poder vivir una vida en abundancia, para poder ser feliz, lo primero que se necesita es una actitud de reconocimiento de que somos pobres en espíritu. Esto conlleva entonces a algunas ideas de las cuales hablaremos brevemente. Ser pobre implica reconocer que se tiene carencia. Ser pobre, reconocer una condición de necesidad. Es lo contrario a la autosuficiencia. Esa condición en la cual muy eh, hablada en nuestros tiempos, donde el ser humano considera que todo lo puede. Tú quieres algo, tú puedes hacerlo. Tuviste una idea, es porque la puedes realizar. Hoy se habla mucho de esa autosuficiencia del ser humano. Todo lo puede, todo está en su mente, en sus ideas, de tal manera que el ser humano puede prácticamente todo. Sin embargo, para poder ser felices, una de las cosas importantes que nos enseña la primera bienaventuranza es que tenemos más bien que reconocer que somos pobres, que tenemos carencias, que tenemos ciertos límites, que hay muchas cosas que nos faltan. El primer aspecto, y que es muy contrario a lo que enseña el ser humano, pero que Jesucristo recalcaba en sus tiempos, es que el primer paso para poder ser feliz es reconocer nuestra condición de necesidad. Pero el Señor Jesús habla de una necesidad en particular, porque puede haber diferentes tipos de necesidades. Hasta nuestros días, cada uno tenemos necesidades diferentes. Pero el Señor Jesús enfatiza una necesidad en particular. Y esa es la segunda idea importante que encontramos en las bienaventuranzas. Ser pobre, pero en espíritu. ¿Qué quiere decir esto? Lo que es la esencia de la vida misma. Lo que trasciende, lo que va más allá de todo lo que nos rodea, de lo que vemos, de lo que podemos palpar. Reconocer que necesitamos en la parte más esencial de nuestra existencia algo que nos lleve a esa plenitud de vida. Necesitamos reconocer que nuestro espíritu, que nuestra esencia como personas, tiene una profunda necesidad. Y reconocer que esa necesidad, vamos al tercer aspecto entonces, solamente la puede llenar Dios. Es reconocer que somos pobres en espíritu, es reconocer que tenemos una profunda necesidad de Dios, el cual es la esencia de la vida misma. Dios es el que le da sentido a la vida. El primer paso entonces para poder ser felices es reconocer que tenemos una profunda necesidad
de Dios y que nadie fuera de Él puede llenarla. El camino entonces para poder introducirnos hacia lo que es una vida plena es, resumiendo esa bienaventuranza, reconocer nuestra necesidad esencial de Dios. Podemos concluir de manera muy breve con algunas preguntas y que me gustaría no responderlas, sino más bien dejártelas para que tú puedas meditar en ellas, para poder encontrar respuestas que tú puedas dar a partir de tu propia vivencia, de tu propia experiencia, a partir de tu necesidad, puedas responder estas preguntas. La primera pregunta que haríamos es, en medio de las circunstancias que vivimos por la crisis sanitaria, lo que hoy estamos experimentando, ¿vives feliz? ¿Te consideras bienaventurado? En medio de esa circunstancia de permanecer en cierta medida aislados, el que cambia todo nuestro estilo de vida, con todo y esos cambios que ha traído, con todo y la inquietud que representa el saber de la condición de salud que hoy estamos viviendo y los riesgos que representa, con todo y eso que estamos viviendo, te invitaría que te preguntaras, ¿eres feliz? ¿Te sientes realmente realizado? ¿Te consideras bienaventurado? ¿Puedes estar dichoso aún en medio de las condiciones que hoy vivimos? Ojalá puedas darte tiempo primero para responder esta pregunta. Quizás ahí incluso en familia poder comentar, intercambiar las ideas en este sentido. Una segunda pregunta es, en medio de esta crisis actual, ¿admites tu necesidad de Dios? ¿Reconoces que en medio de todo lo que estamos viviendo realmente necesitas de Dios? ¿O vives aún con la idea de que tú puedes realizar todo? Con las medidas de prevención que nos indican, aplicándolas, ¿crees que puedes estar totalmente a salvo y encontrarle sentido a tu vida? ¿Crees que con las posibilidades económicas o de alguna otra naturaleza tú puedes afrontar solo toda esa circunstancia que hoy estamos viviendo? ¿O reconoces que en verdad necesitas especialmente de Dios para afrontar los tiempos de crisis? Y una última pregunta es, en estas circunstancias actuales, ¿cómo satisfaces tu necesidad de Dios? Si en la pregunta número 2 respondes que realmente reconoces que necesitas a Dios, inmediatamente te preguntaría, ¿y qué estás haciendo para satisfacer esa necesidad de Dios? Ojalá puedas responder esas preguntas, meditar en ellas y sobre todo, que el responderlas te puedan llevar a buscar a Dios, sabiendo que en Él es posible ser feliz independientemente de las circunstancias que hoy vivimos. Que poder reflexionar en todo esto te pueda ser útil, te puedan encaminar a una vida plena, a una vida que independientemente de las circunstancias, sea una vida que realmente tenga sentido, una vida que tú puedas entender y que para ti mismo valga la pena vivirla. Que Dios sea contigo, te ayude a meditar en esto y puedas ser encaminado a esa relación con Dios, a esa necesidad suplida solamente por Él, lo cual te dé esa dicha que solamente Él puede dar. Te dejo finalmente esas preguntas en la pantalla por si no has podido tomar nota de ellas, puedas escribirlas, te la dejaré por ahí algunos momentos y que puedas meditar en ello, poder tener tus respuestas, poder intercambiar las ideas, los pensamientos con algunas otras personas, pero sobre todo que puedas venir a ese Dios para que Él supla esa gran necesidad en tu corazón. Que Dios te bendiga.